Va, dígame por qué no. Bueno, ahora háblame un poco de la fábrica de veladoras. ¿Cómo surgió Vamos esa? a ver, eso toca más bien a mis padres. Yo estaba bien pequeño. Entonces, sucedió, mi papá había sido el encargado más o menos de la firma León Gutmann, que era una de las de las principales ferreterías en la octava avenida norte. Ajá, Vaya, y entonces tenía aspiraciones de independizarse, ¿verdad? sí. Bueno, en eso estaban cuando sucedió algo. Yo no sé de cuándo conocía mi, mi papá o un señor de apellido Fernández que era español, Ujú. pero se tenían confianza y entonces él vino a Guatemala, pero trajo unas máquinas Sí. y llegó y le dijo que, que se le podían dar posada. Yo Sí, creo que como cuidárselas, a ¿verdad? él y a sus máquinas, pues se le pudo dar y de repente, Ah, a él también. A él y a sus máquinas. sí, yo creo que sí. Eh, o él vivía, no sé, pues. Entonces viene mi mamá, porque las mujeres siempre se fijan en las cosas y le dijo, mi papá se llamaba Julio, entonces, Julio, ya vi esas máquinas, tú puedes hacer eso, tú puedes hacerlas Por la habilidad que tenía. por la habilidad increíble que tenía, porque trabajaba plomo o trabajaba hierro, pero lo que fuera, Madera. bueno, madera porque había hecho la casa. Ujú. Bueno, entonces le digo, el bueno, pues podría probar. Y empezó a Solo le quiero hacer interrumpir la casa de la zona 3. Esa, eso tres. fue antes o Sí, allí era donde vivía. sí, Porque es cabal el gallito, ¿verdad? no Era, cabal, no cabal. es, A mí no me gustaba que dijeran, ah, yo vivo en Tala, el gallito, porque el gallito había un como barranco o circulaba un río y entonces oficialmente ya era el gallito después de eso, sí, ¿verdad? pero no tenía todavía la fama o era solo porque era cerca de un barranco. Sí, no, pero plano perfectamente. Como a la media cuadra de donde estaba la casa, empezaba a bajar el terreno Ujú. y había ese río creo que era un río, riachuelo, y después ya venía la, subía otra vez al terreno y era el gallito, bueno. Entonces seguíamos con lo de las máquinas. Sí, Entonces, él tomó nota, tomó medidas y todo, yo no sé si las empezó a hacer mientras el español todavía estaba ahí o no. ujú, El español se fue a establecerse en México. Mi papá hizo una y después otra máquina y empezaron a fabricar veladoras. ujú. Eh,
y poco a poco fue Fueron las veladoras naciendo, Santa Teresita, se llamaban. sí, y fue naciendo y fue fortaleciéndose la fábrica, eh, y hubo distribución a toda la República. Ajá, esa era la, Por, se volvió una operación, o Se sea, trabajaba por medio con la ayuda de un tipo que yo recuerdo mucho, que era el agente viajero, así se sí, llamaba, nicaragüense, el tal, ahorita se me sí, escapa el agente nombre. viajero, se les decía, usted también tuvo después con el negocio, ¿verdad? En la ¿Qué cosa? ferretería. Agente viajero y Ah, sí, vendedor. sí. Bueno, y entonces, eh, un dato que, que varios años después, mi papá quiso ir a visitar a México a este Fernández. Sí, el, Y entonces nos recibió en su casa y, y, y nos decía, pero mañana vénganse conmigo que vamos a ir a dejar veladoras. Y a las tales horas nos preparábamos y nos íbamos con él. Iba recargadísimo el camioncito de veladoras. Iba a diferentes zonas del DF, supongo que era del sí, DF, ¿verdad? Y entonces a entregar aquí a este cliente, a otro, a otro, a otro, a otro. El volumen sí, naturalmente era bien grande el DF y en ese por la tiempo ya, población ya me imagino que era una super ciudad, una ciudad enorme, no sé, no sí, como pero no se siem- compara el tamaño de México con el de Guatemala. sí, Y entonces, todo es como 10 veces más grande. claro, entonces eh, me impresionaba a mí que producían tanto. Ujú, Va, sí, pues la fábrica fue progresando. Pero para mientras, mi papá también encontró un local comercial sí. eh, pegado a las farmacias CLE Ah, sí, y es y le muy pertenecía famosa al dueño de las las farmacias, farmacias CLE. que también había hecho Ujú, unos locales para alquilar. sí, Entonces ahí se ocupó uno. ¿Con qué? En plena guerra no podía venir nada de Alemania y solo Alemania producía ferretería que pudiera venir a Guatemala porque la hecha en Estados Unidos pues muy cara y muy exclusiva y también y dificultosa. Stanley, pero bueno, Stanley es marca inglesa y después lo hicieron en Estados Unidos. Va, y En entonces esa, vino la importación no, primero la compra para, nos suministraba la mercadería, el Ferreterías Fuerte de Guatemala. sí, al empezar. Sí, fue cliente del Globo. Ajá, Después, no, pero es que ya me estoy saltando. Él lo que puso en el primer local fue lo que se llamaba en ese tiempo abarrotería o vinatería. ah, De vinos, olvídate, porque los vinos nacionales, no mucho, ¿verdad? sí, Pero, pero sí, abarrotes es víveres en general. Va, consumo básico se llama ahora. pues para Sí, empezar a independizarse, y con eso se empezó a independizar.
En cuanto en el 45, en cuanto llegó el 45 y el fin de la guerra, entonces ya se empezó a empezó a producir Alemania Tan rápido, y se ¿verdad? empezó, sí, Tan bastante rápido rápido, después de la guerra. sí, bastante rápido, y entonces dio el cambiazo a ferretería, que era lo que él conocía, Claro. ¿verdad? Y nos Ah, bueno. trasladamos a otro local más grande, que fue el que conociste. La 18 Y, calle. Sí. ¿Y quién me iba Eh, a decir que después de irme de viaje 7 años de Guatemala, iba yo a parar dirigiendo la ferretería? sí, eso vamos a hablar Bueno, después. ok. Pero cuénteme de esa época adolescente, antes de lo del seminario, que también vamos a hablar después. ¿Cómo fue eso de que se metió un poco a la política entonces Ah, como reportero, a mí me pasó, no, reportero teenager? ¿Cómo es eso? no, reportero no, reportero no. Eh, a mí se me daba bien redactar toda la Editor, vida, sí. desde esa época se me da bien redactar. Entonces, eh, yo estaba relacionado eh, con un grupo que se llamaba Congregación Mariana Universitaria. Ujú. Me metí porque yo era el único colegial, todos los demás ya eran universitarios, Ah, sí. pero yo Y estaba metido ahí. Entonces lo dirigía el padre de Santa María, un español muy, muy buen carácter, atraía verdaderamente a los jóvenes, ujú. pero al mismo tiempo tenía participación en política, porque se sacó un periódico, así como el formato de prensa libre, ¿verdad? Sí. Porque el periódico, ¿Cómo se llamaba el periódico? Acción Social Cristiana, Ah, ¿verdad? Entonces, como algo de la doctrina social de sí, la iglesia. pero ¿quién era el director? Eh,